El año que fuimos más pobres en casa, papá extendió su mano para que mi hermana y yo eligiéramos nuestro destino al azar. Yo saqué el papelito para ir a la Casa de las Artes Escénicas. Mientras mi hermana, afortunadamente, fue vendida a la mansión Son, pero más tarde, el príncipe me usó como herramienta para ganarse el favor del pueblo. Finalmente, fui horriblemente descuartizada por 5 caballos. Y 2 años después, mi hermana también fue torturada hasta la muerte por la señora principal de la familia Son. Al abrir los ojos de nuevo, mi hermana y yo habíamos reencarnado el día del sorteo, mirando los papelitos frente a nosotros. Ella y yo nos miramos a los ojos, luego cada una tomó el papelito de la otra. En mi vida anterior, fui vendida al pabellón de primavera para hacer trabajos diversos. No fue hasta los 12 años que una matrona se fijó en mí. Después de 4 años de estudio, dominaba el guqin, el ajedrez, la caligrafía y la pintura. El día de mi 16º cumpleaños, mi primera noche fue comprada por el tercer príncipe Chuyuan por el precio de 1000 de oro. Me senté nerviosa en el bote de flores, esperando al hombre que me desvirgaría. En ese momento, me sentí muy afortunada de haber obtenido el favor del príncipe. Pensé que los días venideros serían mucho mejores, pero nunca imaginé que Chuyuan entregaría mi primera noche al actual primer ministro Yuan Xiu. Yuan Xiu era un pervertido, toda la noche. Él quiso arrancarme la piel y los huesos. Estuve postrada en cama durante 7 días antes de poder levantarme a duras penas. Los de fuera no conocían la verdad. Pensaban que el tercer príncipe se había convertido en mi amante. De repente, mi valor se disparó y me convertí en la cortesana principal de la capital. Y así, me convertí en el arma de Chuyuan. Cada vez que me enviaba a la cama de otra persona, ella me obligaba a beber una sopa anticonceptiva. Con el tiempo, mi salud se vio comprometida. Y no pude volver a concebir en toda mi vida. Ella dijo felizmente, Niner, a partir de ahora, eres verdaderamente mi arma secreta y leal, inquebrantable. Yo dependía de ella. Le transmitía información. Una y otra vez me entregaba a otros, humillándome para complacerla. Sin una pizca de dignidad. Hasta que 5 años después, ella logró la sucesión al trono. Fui empujada al frente y se me imputó el crimen de ser una espía de un país enemigo. Antes de la ejecución, ella vino a visitarme a la mazmorra. Pensé que todavía sentía algo por mí. En ese momento pensé, quizás mi muerte valga la pena. Zhen Wanning, bebe esta copa de vino. Solo así podré ascender al trono sin mácula. Aseguraré que tu familia disfrute de riqueza y honor. De lo contrario, mañana te reunirás con ellos bajo tierra. Las lágrimas daban vueltas en mis ojos. Me contuve con fuerza para que no brotaran. Ya que iba a morir, no quería ser tan servil como un perro. Después de beber el vino, perdí la voz. En realidad, incluso si no me hubiera envenenado para enmudecerme, no habría revelado sus secretos. ¿Por qué no me crees? Mi hermana, después de escuchar mi historia, ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Hermanita, así que viviste una vida tan difícil. Tranquilamente puse mi mano sobre el dorso de la mano de mi hermana. La palmeé suavemente. Hermana, no te enamores de tu matrimonio. Nuestro destino se intercambiará completamente a partir de mañana. Esta noche, le conté a mi hermana lo que me había pasado, y mi hermana me contó todo lo que sabía, sin reservas. Aunque mi hermana y yo éramos gemelas, nuestros temperamentos y caracteres eran completamente opuestos. Yo era suave y reflexiva, ella, fuerte y temperamental. Acordamos que cada 7 días, nos encontraríamos en la puerta trasera del pabellón Suichun. Quizás en esta vida, realmente podamos revertir el destino de los 7 sufrimientos. A la mañana siguiente, fui enviada a la agencia de servidumbre, después de que el agente examinó mi cuerpo y mis dientes. Asintió satisfecho. Por boca de mi hermana supe que la dueña de la agencia era una viuda. Le encantaba escuchar las baladas del sur del Yangtze. Durante mis días en la agencia, averigüé el momento en que llegaba la dueña. Cada vez que llegaba ese momento, yo cantaba en el pequeño patio, entonando un par de melodías. Poco a poco, la dueña de la agencia me trató mejor que a los demás. No solo no tenía que trabajar, sino que también recibía una comida con carne todos los días. El destino, a partir de ese momento, ya había empezado a cambiar. 2 meses después, el viejo mayordomo de la familia Son vino a la agencia para elegir gente, entre una fila de mujeres. Solo yo tenía el rostro sonrosado, blanco y sano. La dueña me sacó adelante. Le dijo, sonriendo y con tono complaciente, mayordomo Son, esta chica es sin duda una buena candidata. Mire, mire. El mayordomo Son me examinó de arriba a abajo y asintió satisfecho. Realmente no está mal, está bien desarrollada.
En sus gestos y movimientos, incluso tenía un poco del aire de una joven de buena familia. La dueña se acercó y susurró al oído. Dicen que el joven maestro de la mansión Son tiene ahora la edad de la mayoría de edad. La acompañante también debe ser escogida con cuidado, ¿no cree? Si la escoge bien, el mayordomo Son también tendrá su propio prestigio. El mayordomo Son entendió. Las acompañantes del joven maestro generalmente se eligen entre las doncellas de su propio patio. Si esta acompañante resulta ser la persona del mayordomo, con un poco de influencia en la cama, el mayordomo también podría aprovechar la oportunidad para brillar. El mayordomo Son me compró por 5 taels de plata. La dueña me acompañó hasta la puerta, sonriendo y tomándome de la mano. Wan Ning. Cuando seas exitoso en el futuro, no olvides apoyarme, ¿eh? Mostré una expresión un poco tímida. Asentí ligeramente. El señor de la casa Son era Son Jingxi, un alto funcionario de primer rango y ministro de personal de la corte actual. El joven maestro Son, del que hablaba el jefe, era el único hijo de Son Jingxi, Son Yanxi. Al entrar en la mansión Son, fui llevada directamente por el mayordomo Son al patio Liuguang. Este era el antro del diablo que devora hombres sin escupir los huesos del que hablaba mi hermana. El mayordomo Son declaró que yo me convertiría directamente en la sirvienta personal de Son Yanxi, encargada de su comida, bebida y vida diaria. Cuando mi hermana llegó a la mansión Son, era solo una sirvienta común, pero yo, tan pronto como entré en la mansión, me convertí en una sirvienta de primera clase. Por lo tanto, naturalmente, fui el blanco de todas las sirvientas del patio Liuguang. Temprano por la mañana, llevé un lavabo de plata al dormitorio. Joven maestro. Su aseo está listo. Adelante. Una voz fría resonó desde el dormitorio. Empujé la puerta suavemente, y allí estaba un joven completamente desnudo. A pesar de haber visto tantos hombres en mi vida anterior, en ese momento no pude evitar admirarlo. Tenía hombros anchos y cintura estrecha, sin un solo gramo de grasa superflua en su cuerpo. Cámbiate. Son Yanxi hablaba de forma concisa. Bajé la ropa del perchero. Son Yanxi cooperó abriendo los brazos. Mientras me arrodillaba para atarle el cinturón, su mirada pasó por mi rostro. La nueva, respondí al joven maestro, esta esclava acaba de llegar a la mansión ayer. De principio a fin, nunca lo miré directamente a la cara, como la cortesana más importante. Naturalmente sabía qué tipo de mujer agradaba más a los hombres. Bien. Servir a Son Yanxi era algo muy simple. No mostraba sus emociones. Nunca lo había visto reír a carcajadas. Ni gritar en voz alta. Parecía que nada podía afectar su estado de ánimo. Sin embargo, la primera vez que vislumbré su rostro, me quedé tan sorprendida que no pude hablar. Lo había visto antes. En mi vida anterior, cuando Chu Yuan ofreció un banquete a los príncipes en el pabellón Suichun. Él asistió al banquete con una máscara. Todos lo llamaban primer hermano imperial. Después del banquete, lo vi de nuevo en el patio trasero, quitándose la máscara y tosiendo sangre. Si no me equivoco, no mucho después de ese banquete en mi vida anterior. El primer príncipe falleció de una enfermedad. También fue a partir de ese momento que la personalidad de la esposa de Son Yanxi cambió drásticamente, torturando y asustando a la gente a diario. Mi hermana también murió trágicamente en la mansión Son debido a esto. Por la noche, me acurruqué junto a la puerta del dormitorio de Son Yanxi. Conectando estos dos hechos, Son Yanxi debería ser ese misterioso primer príncipe, Chueng. Desde que surgió esta sospecha, descubrí que no estaba en la mansión el primer y el 15º día de cada mes lunar. En mi vida anterior, Chu Yuan dijo que al emperador le gustaba el pastel de lichi, pero siempre se quejaba de que los chefs imperiales en el palacio lo hacían demasiado dulce. Así que hice todo lo posible para mejorar el pastel de lichi, para que el sabor fuera más ligero y refrescante. Cada vez que Chu Yuan iba al palacio, llevaba el pastel de castañas que yo hacía. Ahora estoy al lado de Son Yanxi. 77 ¿Por qué no ayudarle? Le hice un pastel de castañas a Son Yanxi. Después de probarlo, 78 se llevó el resto. Desde entonces, me ordenó que cada día 1 y 15 de cada mes 79 le hiciera algunos. Supongo que la persona en el palacio ya conoce mi habilidad. 80 Chun era la sirvienta más experimentada en el patio Liuguang. Siempre se consideraba la futura concubina del joven maestro. 81 En sus palabras, ella creció con el joven maestro. Cuando el joven maestro se orinaba en los pantalones, 82 ella le limpiaba el trasero. Según ella, yo era una sirvienta de origen desconocido, 83 una vil escoria que intentaba meterse en la cama del joven maestro. Pero una escoria como yo, cuando él me incriminó y ensució 84 el cuadro del crisantemo del joven maestro, dibujó una orquídea de tinta con 3 trazos y recibió una frase del joven maestro. 85 El crisantemo del olvido es espontáneo y libre.
También una sirvienta como yo, de origen desconocido, 86 cuando el joven maestro tocaba la flauta, tomó una cítara gukin del patio y lo acompañó. El joven maestro dijo, 87 una música tan hermosa es natural, un alma gemela es difícil de encontrar. Y Chun, 88 ni siquiera sabía leer. Un día, Son Yancy estaba en el patio 89 y vio el tablero de ajedrez con una expresión de brillo en sus ojos. Después de preguntar a los sirvientes del otro patio, 90 se enteró de que yo lo había colocado casualmente en mi tiempo libre. Así que, desde entonces, tuve una cosa más que hacer, 91 jugar ajedrez con Son Yancy. Sin darme cuenta, pasaron 2 años. Las sirvientas de Son Yancy 92 también pasaron de 4 a 1. Chun ya había sido desposada y enviada por Son Yancy. Y el cuadro del crisantemo, que yo 93 había modificado ligeramente, ya había sido colgado por Son Yancy en el lugar más visible del estudio. 94 en un abrir y cerrar de ojos, llegó de nuevo el momento de mi cita con mi hermana. En estos 2 años en la mansión Son, 95 todos sabían que yo era la favorita de Son Yancy, tan favorita que solo faltaba romper una fina capa. 96 mucha gente incluso bromeaba en privado y empezó a llamarme respetuosamente tía. Joven maestro, 97 su sirvienta piensa que a su pintura le falta un poco de pigmento cristalino. Su sirvienta conoce una tienda donde el pigmento cristalino tiene un color excelente. 98 bien. Después de comer, ve a comprar un poco. 99 al llegar a la puerta trasera del pabellón Suichun, mi hermana me había estado esperando mucho tiempo. Hermana, 100 este es el registro de este mes y sus conversaciones. Mi hermana me tomó de la mano. ¿Por qué no le echamos una mano? Le hice un pastel de castañas a Son Yancy. Después de probarlo, se llevó el resto. Desde entonces, me ordenó que cada día 1 y 15 de cada mes le hiciera algunos. Supongo que la del palacio ya se ha dado cuenta de mi habilidad. Chun es la sirvienta con más antigüedad en el patio Liuguang. Siempre se consideró la futura concubina del joven maestro. En sus palabras, ella creció junto al joven maestro. Cuando el joven maestro se orinaba en los pantalones de niño, ella le lavaba el trasero. Según ella, yo soy una sirvienta de origen desconocido. Una vil ramera que intenta meterse en la cama del joven maestro. Pero fue una don nadie como yo, cuando ella me tendió una trampa y ensució el cuadro de crisantemos del joven maestro, que con 3 trazos dibujó una orquídea de tinta y recibió una frase del joven maestro. La evaluación, crisantemo, olvido de las preocupaciones, libre y espontáneo. También fui yo, una sirvienta de origen desconocido, que cuando el joven maestro tocaba la flauta, tomó al azar el gukin del patio para acompañarlo. El joven maestro dijo: la buena fortuna llega por sí sola, un alma gemela es difícil de encontrar. Y Chun ni siquiera sabía leer. Un día, Son Yancy, en el patio, vio la partida de ajedrez sobre el tablero y un brillo apareció en sus ojos. Después de preguntar a los sirvientes del otro patio, se enteró de que yo la había puesto al azar por ocio. Desde entonces, tuve una cosa más que hacer: acompañar a Son Yancy a jugar ajedrez. Sin darme cuenta, pasaron 2 años. Las doncellas de Son Yancy también pasaron de 4 a 1. Chun ya había sido desposada y enviada por Son Yancy. Y el cuadro del crisantemo primaveral, ligeramente modificado por mí, ya había sido colgado por Son Yancy en el lugar más visible de su estudio. En un abrir y cerrar de ojos, llegó de nuevo el momento de mi encuentro acordado con mi hermana. Durante estos 2 años en la mansión Son, todos sabían que yo era la persona de confianza de Son Yancy, tan cercana que solo faltaba romper un velo. Mucha gente incluso bromeaba en privado, empezando a dirigirse a mí como concubina o joven maestro. Veo que a su pintura le falta un poco de King Hing. Conozco una tienda donde el color del King Hing es de lo más puro. De acuerdo. Después de almorzar, ve a comprar un poco y tráelo. Al llegar a la puerta trasera del pabellón Suichun, mi hermana mayor ya me había estado esperando por mucho tiempo. Hermana, este es el registro de este mes y sus conversaciones. Mi hermana mayor me tomó de la mano y se sentó. En estos 2 años en el burdel, bajo mi guía, mi hermana le caía muy bien a la madame. Además, su personalidad jovial la hacía llevarse muy bien con las hermanas del pabellón. Después de varios incidentes de rescate de hermanas, las hermanas del pabellón de la primavera embriagada la consideraban su líder. Al principio, pensé que mi hermana se quejaría sin cesar, pero ella disfrutaba la vida en el burdel. Dijo que en la casa donde la criaron, pasaba hambre, y por las noches tenía que tener cuidado con las ratas royéndole los dedos de los pies. En el burdel, su vida era tranquila. Wan Ning, tu hermana no busca ningún romance. Con tal de poder vivir bien y sin preocupaciones por un tiempo, le basta. Hermana, unámonos.
¿Unirnos para qué? Para cortar el camino de Chuyuan al trono. Y abrirnos un camino. Si mi hermana sigue viviendo según las reglas en el burdel, en el futuro, Chuyuan seguirá teniéndola en la mira. Tal vez repita mis errores y finalmente se convierta en un peldaño para que Chuyuan ascienda al trono. Ya que intercambiamos vidas, no dejaré que ella siga mi viejo camino. Mi hermana apretó fuertemente mi mano. Su palma estaba húmeda. Supe que estaba muy asustada. Hermana, tú y yo hemos muerto una vez. ¿Qué más hay que temer ahora? Después de un largo rato, mi hermana asintió solemnemente. Wan Ning, desde pequeña fuiste más inteligente que yo. Tu hermana te escuchará. Después, mi hermana me recordó que la futura esposa de Son Yanxi, Liu Yuyao, caería al río Qinghel un mes después. Son Yanxi, justo al pasar, la salvaría. Así sellarían su destino. Lo que yo debía hacer era arruinar este matrimonio. Luego intercambiamos algunos detalles más. Y luego nos separamos. Son Yanxi confiaba mucho en mí. Me llevaba consigo a donde quiera que fuera. Conozco a los hombres. Sé cuándo avanzar y cuándo retroceder. Él no es Chuyuan, así que su temperamento es frío, pero es generoso con sus sirvientes. Es una buena persona. Los buenos son los que más fácil caen. Una vez, mientras lo ayudaba a cambiarse, sin querer puse mi mano sobre su pecho. A Son Yanxi se le pusieron las orejas rojas. Desde entonces, nunca más me permitió ayudarlo a cambiarse. Chune estaba muy orgullosa. Y por todas partes decía que yo había caído en desgracia. Solo yo sabía que Son Yanxi temía no poder contener sus sentimientos. Este solterón se quedaba petrificado de timidez. En un abrir y cerrar de ojos. Llegó el día en que Liu Yuyao cayó al agua. Son Yanxi me trajo a la casa de té junto al río In. En el palco de la casa de té. Alguien ya estaba esperando aquí, pero al ver claramente el rostro de esa persona, casi no pude controlar mi expresión. Chuyuan. Apreté los puños con fuerza, mis hombros temblaban ligeramente sin control. Wan Ning, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Son Yanxi me vio el rostro pálido, con profunda preocupación. Chuyuan también levantó la vista para mirarme al oírlo. Un atisbo de emoción indescifrable cruzó por sus ojos. Joven maestro, estoy bien, solo que de repente me siento un poco agobiada. Se acercó a la ventana y la abrió. Tú con esta sirvienta. Pareces diferente a los demás, dijo Chuyuan con un tono ligeramente burlón. Él. Sí que es diferente a los demás. Bien, hablemos de lo importante. Chuyuan me miró de reojo. Y preguntó, ¿confías en él? Son Yanxi no pudo evitar reír. En tu opinión, ¿el hermano mayor no puede tener a alguien de confianza? Solo que no esperaba que fuera él. Cada palabra en el palco era suficiente para hacerme temblar de miedo. Son Yanxi es el primer príncipe. El ministro Son salvó al emperador en un intento de asesinato en el pasado. Por ello, sufrió una herida grave, sin esperanza de descendencia. Para agradecerle, el emperador le adoptó al primer príncipe, solo que no fue inscrito en el templo ancestral, ni en el registro familiar. Son Yanxi tenía dos identidades. Cuando aparecía en el palacio imperial, llevaba una máscara. Y en el día a día, cumplía con importantes responsabilidades como Son Yanxi. Esta vez, el objetivo de Chuyuan y Son Yanxi también era muy simple. Esperaban que, al competir con el segundo príncipe en el futuro, Son Yanxi pudiera ponerse de su lado. Mientras yo escuchaba su conversación, atendía a los movimientos fuera de la ventana. Un débil grito de auxilio llegó. Son Yanxi y Chuyuan lo oyeron. ¿Qué pasa? Chuyuan se acercó rápidamente a la ventana. Hermano mayor. Parece que alguien ha caído al agua. Son Yanxi vio claramente la situación, es una mujer. Hermano mayor, no sé nadar. Recuerdo que tú sí. Ahora no importa si es hombre o mujer. Lo importante es salvar a la persona. Son Yanxi dudó un momento. Finalmente, apoyándose en la ventana, hizo ademán de saltar. Pero antes de que pudiera actuar, yo lo empujé y salté. El agua del río a principios de otoño estaba ligeramente fría. Di unas brazadas y llegué junto a la persona que cayó al agua. La sujeté por la espalda y nadé hacia la orilla. Después de arrastrarla a la orilla, la chica se acurrucó en mis brazos, temblando. Su cuerpo delicado y frágil se apoyó en mí. El par de blancos pechos 152 se pegaron justo a mi pecho. El ángulo era perfecto. Muchas gracias, joven maestro Son. 153 No sé cómo agradecerte por salvarme la vida. Ah, tú, ¿quién eres? 154 Después de que Liu Yuyao vio mi cara claramente, se cubrió fuertemente el pecho blanco. Señorita. 155 Soy la sirvienta de la mansión del ministro Son. Ella miró avergonzada y enojada hacia la casa de té, y luego huyó despavorida. 156 Regresé mojado al reservado. Una ráfaga de viento frío me golpeó, y naturalmente, temblé de frío.
157 Son Yancy rápidamente se quitó el abrigo y me lo puso encima. Entra rápido. 158 Dicho esto, me abrazó y entramos. Cerró la puerta firmemente. No pude bajar a recogerte hace un momento. 159 Si hubiera visto el cuerpo de esa chica, probablemente no habría podido explicarlo. Chuyuan bromeó a un lado. 160 entonces ver el cuerpo de Wanning no tiene ningún problema, ¿verdad? La expresión de Son Yancy se congeló. 161 Luego dijo solemnemente, ella es mi mujer. Mi cuerpo se puso un poco rígido. 162 No sé si fue mi ilusión, pero cuando escuchó esas palabras de Son Yancy, Chuyuan pareció un poco desilusionado. 163 Pensé que debía haberme equivocado. ¿Cómo una persona tan fría como ella podría tener esa expresión? 164 Joven maestro. Esa señorita de hace un momento le llamó joven maestro Son. 165 Parecía muy segura de que la persona que la salvó fue usted. Fingí que era por casualidad. 166 Y conté lo que acababa de pasar. Al mismo tiempo, mi mirada pasó por encima de Son Yancy y se dirigió a quien estaba sentado en el diván. 167 El aparentemente inofensivo Chuyuan. Son Yancy no era tonto. Las coincidencias ya son muy raras en este mundo. 168 Varias coincidencias juntas, eso debe ser intencional. Tercer hermano, 169 Fuiste tú quien lo arregló, ¿verdad? El hermano mayor no tiene otras intenciones, solo quería estrechar aún más nuestros lazos familiares. 170 Liu Yuyao es la sobrina de mi concubina madre. Son Yancy entendió. Vuestras disputas no tienen nada que ver conmigo. 171 Yo, Son, no puedo ayudarte en nada. Wanning, vámonos. 172 Hermano mayor, tu sirvienta es muy interesante. ¿Me la das? 173 Sudor frío brotó al instante de mi frente. Mi corazón pareció ser fuertemente apretado, dolorido y punzante. 174 Será mejor que abandones tus malas intenciones. Si le haces alguna trampa, no te perdonaré. 175 Chuyuan se rió a carcajadas. Hermano mayor, solo te estaba gastando. Quedó justo en mi pecho. El ángulo era perfecto. Muchas gracias, joven maestro Son. No tengo forma de pagarle por haberme salvado la vida. Ah, tú, ¿quién eres? Después de que Liu Yuyao vio claramente mi rostro, se cubrió fuertemente el pecho, blanco como la nieve. Señorita. Soy la doncella de la mansión del ministro Son. Ella miró avergonzada y furiosa hacia la dirección de la casa de té, y luego huyó despavorida. Regresé a la habitación privada empapada. Una ráfaga de viento frío me golpeó y me hizo temblar. Son Yancy se quitó rápidamente su abrigo y me lo puso encima. Entra rápido. Dicho esto, me abrazó y entramos a la casa. Cerró la puerta herméticamente. Antes no me era conveniente bajar a recogerte. Si hubiera visto el cuerpo de esa chica, temo que no habría explicación. Chuyuan bromeó a un lado. Oh, entonces ver el cuerpo de Wanning está bien. La expresión de Son Yancy se congeló. Luego dijo solemnemente, ella es mi mujer. Mi cuerpo se puso un poco rígido. No sé si fue mi ilusión. Al escuchar las palabras de Son Yancy, Chuyuan parecía un poco abatido. Creo que me equivoqué al ver. ¿Cómo podría una persona tan fría como ella tener esa expresión? Joven maestro, la señorita de hace un momento le llamó joven maestro Son. Ella parecía muy segura de que la persona que la salvó fue usted. Fingí sin querer. Conté lo que acababa de pasar. Al mismo tiempo, mi mirada pasó por encima de Son Yancy y se dirigió a quien estaba sentado en el diván. Chuyuan, quien parecía inofensivo. Son Yancy no era tonto, las coincidencias en este mundo son, de hecho, muy raras. Si varias coincidencias se juntan, es porque alguien lo ha provocado. Tercer hermano. Son personas que tú arreglaste, ¿verdad? Hermano mayor no tiene otra intención, solo quiere fortalecer los lazos familiares. Liu Yuyao es la sobrina de mi madre. Son Yancy lo comprendió. Vuestras luchas no me conciernen. Yo, Son, no puedo ayudarte en nada. Wanning, vámonos. Hermano mayor, tu criada es muy interesante. ¿Me la regalas? Un sudor frío brotó al instante de mi frente. Mi corazón parecía haber sido fuertemente apretado, con un dolor punzante y opresivo. Será mejor que dejes tus malas intenciones. Si le haces alguna jugarreta, no te lo perdonaré. Chuyuan rió a carcajadas. Hermano mayor, solo estaba bromeando. Solo una mujer. Al salir de la casa de té, sentí un repentino y agudo dolor en el bajo vientre. Inmediatamente después, sentí un flujo cálido brotar. Ja. Joven maestro, preguntó Son Yancy inclinando la cabeza. ¿Qué pasó? Ah, esta sirvienta. Me mordí los labios con vergüenza. Me había concentrado tanto en salvar a la gente que olvidé que hoy debía llegar mi periodo.
Son Yancy se dio cuenta de repente, me levantó en brazos y me llevó al carruaje. Dueño, pídele 2 calentadores al tendero. De camino a la mansión, Son Yancy me quitó el abrigo. Lo secó con el calentador, y yo me apoyé en él. Joven maestro. Debes tener cuidado con el tercer príncipe. Wanning, ¿no tienes miedo de saber mi identidad? No importa cuál sea su identidad, siempre será mi joven maestro. Pero ya no quiero ser tu joven maestro. Lo que dije hace un momento lo decía en serio. ¿Ser mi mujer estaría bien? No dije nada. Simplemente me acurruqué en sus brazos, encontré una posición cómoda y continué con los ojos cerrados, descansando. De encima de mi cabeza llegó una risa cariñosa y suave. Son Yancy tomó a su sirvienta personal. Esto no era un gran asunto, pero que una sirvienta se convirtiera en concubina, eso nunca había sucedido en toda la capital. Después de que el ministro Son me vio, simplemente me dio un par de advertencias indiferentes. Poco después de que ella sufriera heridas, se divorció de su esposa. Desde entonces, nunca se volvió a casar. Por lo tanto, me convertí en la única dueña de toda la mansión del ministro. A mi hermana y a mí nos resultaba más fácil vernos. Este año, a mis 15, mi hermana le preparó un postre de frutas a mamá. Bajo mis instrucciones, añadió un poco de tapioca en polvo al postre. Mamá era alérgica a la tapioca. Consumir una gran cantidad pondría en peligro su vida. Tal como lo había previsto, mamá murió. Para esa vieja que una vez había ayudado a un tirano a cometer atrocidades, la muerte ya era el mejor final. Aprovechando esta oportunidad, usé el dinero que había ahorrado durante años para comprar el pabellón de la primavera embriagadora. De ahora en adelante, esta casa de cita sería propiedad de mi hermana y mía. Mi hermana se convirtió en la dueña del pabellón de la primavera embriagadora. En 3 años, mi hermana orquestó varios incidentes en el pabellón de la primavera embriagadora, lo que llevó a una serie de grandes casos: el caso de corrupción del ministro de Hacienda, el caso de traición del general Huey, el caso del duque de mantener concubinos masculinos. Si alguien lo analizara detenidamente, descubriría que todas estas personas estaban intrínsecamente relacionadas con Chu Yuan. Ese día, salí a comprar colorete. Después de despedir a las criadas, fui al pabellón Suichun. Hermana, mañana por la noche, Chu Yuan ha reservado el pabellón Peonía. Oí que Yuan Shou vendría. Al oír el nombre de Yuan Shou, mis largas uñas se clavaron en mi palma. El dolor intenso me fue calmando poco a poco. Mañana vendré yo misma. Hermana, yo puedo ayudarte. Tu identidad actual no es conveniente, hermana. Hay cosas que solo puedes hacer tú misma. Desde aquella noche en que me entregué a Son Yancy por un año, él ha dormido en mi habitación todos los días. Aún no había pensado cómo escapar por la noche. A la mañana siguiente, Son Yancy me dijo que iría al palacio esa noche para una audiencia con el emperador. Si no regresaba antes de su medicación, se quedaría en el palacio. Por la noche, me vestí de hombre y me escapé en secreto por la puerta trasera de la residencia Son. Cuando llegué al pabellón Suichun, Chu Yuan y Yuan Shou aún no habían llegado. Me puse la ropa de mi hermana y esperé en el pabellón Suichun. Al anochecer, Chu Yuan llegó primero al pabellón Suichun. Disfrazada de mi hermana, salí a recibirlo. Saludos, tercer príncipe. Bajé la cabeza para saludar. Al levantarla, una sonrisa estándar de la dueña de un burdel se dibujó en mis labios. Un destello dorado cruzó los ojos de Chu Yuan. Ahora, por lo que veo, comparada con tu hermana, Evening Frost es incluso mejor. Tercer príncipe, me halaga. Chu Yuan no dijo más. Sentada sola en el salón, las bailarinas en el escenario danzaban los bailes más de moda de la capital. Chu Yuan, pensativa, hacía girar su copa de vino. Me escondí detrás de una columna, observándola desde lejos. Chu Yuan, como tercer príncipe, en los últimos 2 años ha enfrentado 3 grandes problemas. El actual emperador también está insatisfecho con ella. A principios de este año, incluso la amonestó ante todos los oficiales civiles y militares, acusándola de formar facciones y de libertinaje. En su vida pasada, la lucha de Chu Yuan por el trono, además del ministro de Ingresos, el general de caballería voladora y el duque Qinghuo. La batalla más grande fue contra el actual primer ministro Yuan Shou. Esta vez, Yuan Shou pudo venir invitado. Esto era para enviar una señal a los ministros de la corte: el tercer príncipe no tenía poder. Yuan Shou llegó tarde. No parecía importarle hacer esperar al príncipe. Ambos entraron al salón peonía del pabellón Suichun. Evening Frost. Entra y sirve. Mis pasos se detuvieron un momento, luego lo seguí a la habitación. Chu Yuan y Yuan Shou comían. Yo estaba a un lado, sirviéndoles vino. Los dos hablaban de romances y poesía.
Wan Xuang, el primer ministro Yuan viene por primera vez al pabellón de primavera. ¿No le brindas una copa? Al ver la copa de vino que Chu Yuan me tendió, sentí como si regresara a la noche de mi primera noche en mi vida anterior. Ella también me tendió una copa de vino. Banyan, es mi primera vez en Suichunje, ¿no me brindas un trago? Miré el licor transparente en la copa, sin saber si, al igual que en mi vida anterior, también le habían puesto alguna droga de antemano. Cogí la copa y me la bebí de un trago. Poco después, mi cara se puso roja y mi cuerpo se tambaleó. Apenas pude mantenerme en pie, apoyándome en la pata de la mesa. Primer ministro Yuan, la luna está hermosa esta noche. No desaprovechemos esta buena noche. Chu Yuan palmeó el hombro de Yuan Shou, cerró la puerta y se fue a grandes zancadas. En la habitación solo quedamos Yuan Shou y yo. Yuan Shou se levantó y se acercó a mí, su rostro lleno de arrugas, con una mirada lasciva que parecía querer desnudarme por completo. 1, 2, 3. Tras 3 sonidos, Yuan Shou cayó al suelo estrepitosamente. Si Chu Yuan todavía estuviera aquí, ella se habría dado cuenta de que el extraño rubor de mi cara había desaparecido, y que mis ojos estaban muy lúcidos. Golpeé la pared suavemente 3 veces. La puerta secreta se abrió. Mi hermana y varios matones estaban detrás de la puerta. Los matones arrastraron a una persona a la habitación. Luego salimos por la puerta secreta. Hoy era el día en que la tercera consorte imperial iba a rezar. Mi gente, casualmente, estaba en la parte trasera del templo Jingxin. Se la encontraron inconsciente y, por casualidad, la trajeron a Suichunje. La capital estaba en silencio en lo más profundo de la noche. Pero Suichunje estaba animado. El heredero del marqués Zhen Yuan vino a Suichunje a buscar a la cortesana Zhen Yuan, pero al pasar por el pabellón peonía, encontró la puerta entreabierta. Del interior provenían ruidos que hacían rechinar los dientes. Por curiosidad, él abrió la puerta y echó un vistazo. Después de 2 gritos, primer ministro, tercera consorte imperial. El pabellón peonía se llenó al instante de invitados. Suichunje era uno de los burdeles más importantes de la capital, y todos los que venían eran altos funcionarios y dignatarios. Las personas que en ese momento estaban de pie frente a la puerta del pabellón peonía eran, sin duda, altos funcionarios de la corte, jóvenes maestros de varias residencias y los hijos de los marqueses. El hombre y la mujer en el suelo estaban desarreglados. El hombre anciano y con la piel arrugada. 2 figuras, una negra y una blanca, entrelazadas. Jadeos. Gemidos ahogados, uno tras otro. Chu Yuan, que estaba descansando en una habitación privada, al oír el murmullo del vestíbulo, reaccionó de golpe. Cuando llegó a la puerta, eso fue lo que vio. Los demás se apartaron rápidamente para dejarle paso. La tercera consorte imperial y el primer ministro enredados en una aventura y en un burdel, y el tercer príncipe todavía estaba vivo. Esto no se podía analizar con calma. La cara de Chu Yuan se puso tan negra como el fondo de una olla. Todos se dispersaron con discreción. Dejando ese lugar conflictivo, yo me acerqué lentamente, contoneando mis caderas. La mirada de Chu Yuan hacia mí era violenta y espantosa. «Eres tú». Me apoyé en el marco de la puerta. «Tercera Alteza, por favor, no asuste a esta humilde servidora. Soy muy tímida». Finalmente, bajo la atenta mirada de todos, Chu Yuan se llevó a la tercera consorte imperial y abandonó Suichunje. Que el tercer príncipe entregara a la concubina al primer ministro. Al día siguiente, la noticia se extendió por toda la capital. Poco después, Yuan Shou se retiró y volvió a su pueblo natal. De camino a casa, se encontró con bandidos y fue asesinado a puñaladas. Una vez perdido el favor imperial, Chu Yuan cayó completamente en desgracia y pasaba los días bebiendo y divirtiéndose en su residencia. Cuando Son Yuanzi me habló de esto, aún lamentaba que el tercer hermano era muy talentoso. Era un talento para gobernar. No entiendo cómo llegó a esto. ¡Qué confusión! Me acurruqué en los brazos de Son Yuanzi y comí una uva. Nadie puede resistir la tentación de ese puesto. Solo tú. Pero ellos son diferentes. Nunca me preocupé por Son Yuanzi. De que descubriera el secreto del pabellón de primavera ebria. Porque él nunca había pisado un burdel. Cuando no estaba con él. Incluso dudaba si tenía algún problema físico. Wanning. El año que viene cumplirás 16 años. Tengamos un hijo. Bien. Quedaban 6 años para la muerte del emperador. Mientras Chu Yuan viviera, no viviría tranquila. Si un día él ascendía al trono, los primeros en morir seríamos Son Yuanzi y yo. En el verano del 6º año de Yuan, hubo una gran inundación en Jiangnan. Un gran número de refugiados se dirigió al norte. En mi vida anterior, en este momento, Chu Yuan recibió la orden imperial de aliviar el desastre. En el camino, se encontró con un erudito llamado Zhou Se, que decía ser un experto en control de inundaciones.
Con la ayuda de Zhou Se, Chuyuan no solo logró calmar a los refugiados, sino que también minimizó los daños de las inundaciones. Por este asunto, Chuyuan realizó un gran servicio. Los ancianos de la corte lo elogiaron aún más. Esta vez, Chuyuan ya había perdido el favor imperial. Debía encontrar la manera de que Song Yuanzi fuera a Jiangnan. Todos los días le hablaba a Song Yuanzi sobre las inundaciones en Jiangnan. Al hablar con emoción, incluso derramaba unas pocas lágrimas, fingiendo compasión. Song Yuanzi entró al palacio con su discípulo Gao. El emperador, debido a las inundaciones, estaba muy enfadado en la corte. No sé qué dijo Song Yuanzi, pero el emperador le confió los asuntos de ayuda. Así. Era exactamente lo que quería. Después de regresar del palacio, Song Yuanzi me lo contó. Que se iría de casa por un tiempo para ir a Jiangnan a aliviar el desastre. Pasamos una noche íntima. A la mañana siguiente, le conté que había tenido un sueño extraño. Esposo, soñé que cuando pasabas por donde estaban los refugiados, te encontrabas con un erudito empobrecido llamado Zhou Se. Es un genio en el control de inundaciones y te ayudó muchísimo. Song Yuanzi es filial. ¿Cuándo se volvió tan astuto? Fingí estar enfadada. Quizás realmente lo encontró. Bien, bien, bien. Si realmente existe tal persona, lo ataré a mi cinturón. Lo llevaré a Jiangnan aunque sea a rastras. Song Yuanzi partió de la capital. Como de costumbre, cada 7 días iba al pabellón Suichun a ver a mi hermana. Aprovechar su debilidad es mi principio en esta vida. Chuyuan se recluía en su mansión todos los días. La tercera consorte imperial había fallecido discretamente de enfermedad. Los que sabían también fueron eliminados. Ahora, la mansión del tercer príncipe estaba tan silenciosa como una tumba. Hace un año, hice que mi hermana enviara a un grupo de chicas. Las vendió a la agencia donde yo estuve, con mucho dinero. El dueño de la agencia nos ayudó a vender a varias chicas. En la mansión del tercer príncipe, las chicas entrenadas por mi hermana. Cada una era muy astuta. En solo un año, ya se habían establecido firmemente en la mansión. La más destacada, Siyu, incluso se convirtió en sirvienta del estudio de Chuyuan. Siyu transcribiría los documentos secretos de la mansión del tercer príncipe. Regularmente, por la gatera, la persona que esperaba fuera, llevaba el trozo de papel de vuelta al pabellón Suichun para dárselo a mi hermana. Rebelión, ¿cómo se atreve? Mi hermana miró las palabras en el papel con incredulidad. Siyu dijo en la carta, Chuyuan se reunió en secreto con Liu Chonan, conspirando para forzar la abdicación en el banquete de otoño. Liu Chonan es el padre de Liu Yuyao, y también el tío materno de Chuyuan. En la vida anterior, Chuyuan usó a Liu Yuyao para atraer a Song Yuanzi a su bando. También temía que Liu Chonan derrocara el gobierno. Por eso invitó a Song Yuanzi a un banquete en el pabellón Suichun, y la envenenó. En esta vida, al no haber alianza matrimonial con Song Yuanzi, Liu Chonan seguramente ayudará con todo su poder a su sobrino. Haciendo cuentas, Song Yuanzi debería haber regresado también para el banquete de otoño. Consolé a mi hermana. Le dije que dejara que Siyu siguiera vigilando, que no dejara pasar ningún detalle. 2 meses después, llegaron buenas noticias de Jiangnan. Con la ayuda de un genio en control de inundaciones, Song Yuanzi construyó grandes diques en Jiangnan. Los damnificados trabajaron y ganaron dinero. Song Yuanzi abrió los graneros y distribuyó grano. Estabilizó los precios de los alimentos. Los refugiados no solo no marcharon al norte, sino que se asentaron en la zona. Recibí una carta de Song Yuanzi. Dijo que podría regresar a la capital a principios de otoño. Llegaron noticias del pabellón Suichun, pidiéndome que fuera cuanto antes. Pensé que mi hermana había tenido problemas. Al llegar al pabellón, mi hermana me arrastró rápidamente a su tocador. Te llamé. Hoy vino el ministro Lian Beiyan. Ella lo dijo sin querer después de emborracharse. El emperador quiere conceder un matrimonio a Song Yuanzi. ¿Conceder un matrimonio? Ya lo había imaginado. No hablemos ahora de la verdadera identidad de Song Yuanzi. Incluso si fuera el joven maestro de la familia Sangsu, no tendría 20 años. Y que solo tenga una concubina no tiene sentido. Pero no pensé que fuera un matrimonio arreglado, hermana. ¿Sabes quién es? La princesa Linxiang. La princesa Linxiang. Al escuchar ese nombre, me reí amargamente. Realmente es el karma. En la vida anterior, esta princesa Linxiang estaba enamorada de Chuyuan, pero debido a su estatus, no pudo tener su amor. Debido a la atención especial de Chuyuan hacia mí, la princesa Linxiang creyó erróneamente que había algo entre nosotros. Después de que me encerraron en la prisión, ella venía a la celda todos los días a ver cómo los guardias me torturaban, cuando se le antojaba. Incluso me echaba un cucharón de sal fina. Cuanto más gritaba de dolor, más feliz reía ella.
¿Cómo se atreve una prostituta a apegarse al hermano Chuyuan? Tú no eres digna. Al recordar su rostro sonriente. Incluso ahora, con el cálido sol sobre mí, mi corazón todavía se sentía helado y dolía. En la vida anterior, con la consorte del tercer príncipe allí. Ella no pudo casarse con Chuyuan, pero ahora, déjame echarle una mano. Hermana. Tú conoces bien al heredero del marqués Senyuan. ¿Podrías hacer que ella organice un banquete en el río Qinsui? Claro que sí, pero ¿qué quieres hacer? Yo quiero. El heredero del marqués Senyuan, Guo Xueng, es un famoso literato y poeta de la capital. Sus banquetes solían celebrarse en lugares de hermosa vista. Jóvenes maestros y damas nobles de todas las familias se enorgullecían de asistir a sus banquetes. Y en esta ocasión, para el banquete de poesía en el río Qinsui, Guo Xueng incluso invitó a la princesa mayor y a las hermanas del Sui Chunje a asistir, para ofrecer danzas y animar el banquete. Guo Xueng es una persona influenciable, con solo unas copas de vino. Él les enviaría invitaciones a Chuyuan y a la princesa Linxiang. El banquete de poesía se celebró en una casa flotante en el río Qinsui. Yo, en lugar de mi hermana, llevé a las muchachas del Sui Chunje al banquete. En el banquete, los ojos de la princesa Linxiang parecían pegados a Chuyuan. Las bailarinas del Sui Chunje, pasando entre las sirvientas que servían la comida, llegaron al centro del banquete. Sus mangas ondeantes rozaron a las sirvientas, dejando un suave aroma. Uno por uno, los exquisitos platos fueron servidos en la mesa. La princesa Linxiang miraba fijamente a Chuyuan, que estaba al otro lado. Una sirvienta le sirvió comida a la princesa Linxiang. Princesa, el cangrejo ebrio está pelado para usted. A la princesa Linxiang le encantaba este cangrejo ebrio. En ese momento, ni siquiera se preocupó por mirar a Chuyuan y bajó la cabeza para saborear el cangrejo ebrio sobre la mesa. Después de que este cangrejo ebrio bajara por su garganta, se sintió un poco ebria. Los cangrejos ebrios en las mesas de los demás estaban marinados con vino guadiao. ¿Y los de la mesa de la princesa Linxiang? Yo hice que se les añadiera un ingrediente secreto. Hermano Chuyuan, la condesa Linxiang se acercó a Chuyuan tambaleándose y al inclinarse, cayó sobre Chuyuan. Condesa. En ese momento, la condesa Linxiang tenía el rostro como un melocotón, la mirada aturdida. Hermano Chuyuan. Me gustas. Siempre me has gustado. Antes, la hermana Huang estaba aquí. Así que no podía acercarme a ti. Ahora que ella ha muerto, ¿podrías mirarme? Esta escena dejó a todos atónitos. Guo Xueng se dio una palmada en la frente y pensó, ¿por qué dónde está Chuyuan? ¿Siempre hay un drama tan cursi? Chuyuan frunció el ceño, queriendo apartar a la condesa Linxiang. Pero ella se aferraba con fuerza al brazo de Chuyuan y, aprovechando un descuido, lo besó. De repente, la sala quedó en un silencio sepulcral. El cuerpo de Chuyuan se enfrió, y una intención asesina se filtró sutilmente. Guo Xueng, como anfitrión del banquete, se apresuró a acercarse para separar a la condesa Linxiang. Hermano Min, debes casarte conmigo. Solo yo puedo estar a tu lado. Los guardias de la princesa mayor tenían el rostro sombrío. Y se marcharon apresuradamente antes de que terminara el banquete. Al día siguiente, el emperador emitió un edicto para anular el compromiso entre la condesa Linxiang y Chuyuan. Al enterarme de esta noticia, felizmente bebí 2 taels de vino de melocotón. Esas dos personas, una es insidiosa y la otra cruel, son simplemente la pareja perfecta. El clima era más agradable cada día, y se acercaba el comienzo del otoño. La fecha de regreso de Son Yanzi se adelantó 4 días a lo previsto. Después de una audiencia con el emperador, regresó a la mansión del secretario imperial. Tras varios meses sin verla, Son Yanzi había adelgazado un poco. Salí del patio Liuguan para recibirla. Se inclinó y me abrazó, frotando su barbilla contra mi frente. La barba de rastrojo me hacía cosquillas en la frente. Wanning, te extrañé. Date prisa y ve a lavarte. Estás empapada en sudor. Sonreí, tomé su mano y la empujé hacia la habitación lateral. Mientras se bañaba, fui a la pequeña cocina y le preparé varios platos deliciosos. Después de despedir a los sirvientes, cenamos juntos. Wanning, realmente eres mi pequeña estrella de la suerte. De hecho, en el camino me encontré con la erudita arruinada de la que me hablaste. Al principio, solo por curiosidad, le pregunté su nombre. Nunca imaginé que realmente se llamaba Zhou Che. No te imaginas mi expresión en ese momento, parecía una tonta. Ella es una persona de gran talento. Esta inundación en Jiangnan es gracias a ella. Son Yanzi comía a grandes bocados. Sin olvidar contarme las anécdotas y cosas extrañas del viaje. Ah, sí. Hoy, mi padre emperador también dijo que originalmente quería concertar un matrimonio entre la condesa Linxiang y yo.
Pero inesperadamente, la condesa Lincian ya tenía un enamorado. Mi padre emperador estaba muy molesto. Dijo que había atado el hilo rojo equivocado. Luego, ella pareció reaccionar y observó mi expresión facial con cautela. Al ver que no parecía estar celoso, dijo de nuevo, en esta gira por el sur, también logré algo. Así que, armándome de valor, le pedí un favor a mi padre emperador. Todo lo que acababa de decir eran cosas que yo ya sabía. Ahora, sí que sentía curiosidad. ¿Qué favor? Le dije a mi padre emperador. De ahora en adelante, yo decidiré sobre mi matrimonio. El padre emperador accedió. Este favor me beneficia un poco. En el futuro, si quiero casarme, podré elegir bien para ella. Al menos debe ser una mujer virtuosa y amable que pueda tolerar a mi esposa principal. Quiero que, una vez que quedes embarazada, te ascienda a esposa principal. Así, todo será natural. Yo todavía estaba pensando en pedirle a mi hermana que investigara qué damas nobles de la capital serían adecuadas para ser mi esposa. Y de repente escuché que dijo que me ascendería a esposa principal. Yo solo soy una sirvienta. Son Yancy no pudo evitar reírse. Wanning, ¿qué sirvienta? No eres una sirvienta común. Desde la primera vez que te vi, supe que no eras una mujer cualquiera. Sé que guardas un secreto en tu corazón, pero no quiero obligarte a hablar. Solo quiero estar siempre a tu lado y pasar el resto de mi vida contigo. La expresión de Son Yancy se volvió gradualmente más seria con las últimas dos frases. ¿Entonces me crees? Sí. Respiré profundamente. El tercer príncipe, junto con Liu Chongan, planea forzar un golpe de estado la noche de la cacería de otoño. Al terminar, extendí un dedo y lo puse sobre sus labios, sin darle la oportunidad de hablar. Sé que esto suena un poco increíble, pero todo es verdad. Prepárate temprano, de lo contrario, el imperio se sumirá en el caos. Después del asunto de Zhou Se, Son Yancy ya creía mis palabras en un 70 u 80%. ¿Es otro de tus sueños? Sí. Son Yancy me tomó de la mano. Wanning, come tú primero. Yo saldré un momento. Dicho esto, Son Yancy se fue apresuradamente. Aunque Son Yancy no creció en el palacio desde pequeña, ella es la primogénita imperial. 377 Si ella quisiera, las intrigas de poder le vendrían de forma natural. No sé a quién buscará, 378 pero esa persona ciertamente tiene la capacidad de revertir la situación el día del banquete de otoño. 379 La fecha del banquete de otoño es el equinoccio de otoño. Son Yancy me advirtió, no importa que tan grande sea el alboroto en la capital, 380 no debía salir. Y ella entró al palacio muy temprano por la mañana. Yo esperaba ansiosamente en el patio Liuguang. 381 esperé desde el amanecer hasta el anochecer, y desde el anochecer hasta el amanecer. Esa noche, no hubo movimientos inusuales en la capital. 382 incluso más silenciosa de lo habitual, terriblemente silenciosa. En el momento en que apareció la luz de la mañana, 383 ese majestuoso edificio en el este parecía una bestia feroz de la antigüedad, abriendo sus fauces sangrientas. 384 devorando a los inocentes sin piedad. Desde la antigüedad, la familia imperial ha sido cruel. Si Son Yancy perdía, 385 el emperador, junto con mi hermana y yo, moriríamos sin un lugar donde enterrarnos. 386 pero el palacio imperial estaba fuera de mi alcance. Solo pude elegir confiar en Son Yancy. 387 apenas había llegado el mediodía cuando, en la calle fuera de la mansión, se escuchó un ruidoso galope. 388 por un momento, el estruendo llenó el cielo. El sonido se dirigía directamente a la mansión Son. En ese momento, yo 389 todavía pude encogerme de hombros con autoburla. ¿El destino? Esto debe ser el destino. 390 el sirviente de la puerta corrió apresuradamente, concubina Zen, ha llegado gente del palacio para anunciar un edicto. 391 lo que tenía que venir, vino. Me arreglé la ropa. Con el apoyo del mayordomo Son, 392 salí con calma del patio Liuguang y llegué al salón principal. Para el banquete de otoño, el ministro Son también había entrado al palacio. 393 ahora yo era la única dueña de la mansión. La voz aguda del eunuco resonó, Sen Wanning, recibe el edicto. 394 me arrodillé torpemente e hice una reverencia. Por gracia celestial, el emperador decreta, 395 virtuosa y digna, amable y sincera, con virtudes y talentos, 396 designada como princesa consorte Xuan. Permanecí postrada en el suelo sin moverme por un largo tiempo. El eunuco principal dijo, princesa consorte Xuan, recibe el edicto. 397 el eunuco principal lo repitió. Solo entonces volví en mí.
Eunuco, 398. ¿El príncipe Xuan? ¿Quién es el príncipe Xuan? El pequeño eunuco que lo acompañaba 399 me ayudó a levantarme. Recibí el edicto con ambas manos. El eunuco principal dijo en voz baja, 400. Todo es culpa de este viejo sirviente. No le expliqué bien a la princesa consorte. Ayer hubo si ella quiere, las intrigas se aprenden solas. No sé a quién buscará. Pero esa persona debe tener la capacidad de revertir la situación el día del banquete de otoño. La fecha del banquete de otoño es el equinoccio de otoño. Son Yancy me vigilaba, no importa el alboroto que haya en la capital. No salgas. Y ella entró al palacio temprano por la mañana. Yo esperaba ansiosamente en el patio Liuwang. Desde el amanecer hasta el anochecer, desde el anochecer hasta el amanecer. Esa noche, no hubo movimientos extraños en la capital. Incluso más tranquila de lo habitual, espantosamente tranquila. En el instante en que apareció la luz de la mañana, aquel majestuoso edificio al este, como una bestia feroz de la antigüedad, abrió sus fauces sangrientas. Los necios no dejan ni los huesos. Desde siempre, la realeza ha sido despiadada. Si Son Yancy pierde, el emperador, junto con mi hermana y conmigo, todos moriremos sin sepultura. Pero el palacio imperial está fuera de mi alcance. Solo puedo elegir creer en Son Yancy. A duras penas se hizo mediodía. En la calle, fuera de la mansión, se escuchó un estruendo de cascos. En un instante, el estruendo llenó el cielo. Ese sonido venía directamente hacia la mansión Son. Yo, en ese instante, sorprendentemente. Aún así, pude encogerme de hombros con autodesprecio. El destino. Esto debe ser el destino. El mozo de la puerta entró precipitadamente. Señora Sen, ha venido gente del palacio para leer un edicto. Llegó lo que tenía que llegar. Ordené mis ropas. Sostenida por el mayordomo Son. Salí con calma del patio Liuwang y llegué al salón principal. Banquete de otoño. El ministro Son también ha ido al palacio. Ahora, soy la única señora de la mansión. La voz aguda del eunuco resonó, Sen Wanning, recibe el edicto. Me arrodillé torpemente e hice una reverencia. Por el mandato del cielo, el emperador decreta. Virtuosa y digna, amable y sincera, con virtud y talento. Por el presente se le confiere el título de consorte Xuan. Permanecí postrada en el suelo, inmóvil durante mucho tiempo. Consorte Xuan Ning, acepte el edicto. El eunuco principal me lo recordó de nuevo. Solo entonces volví en mí. Eunuco. ¿Príncipe Xuan? ¿Quién es el príncipe Xuan? El pequeño eunuco que había venido con ellos. Me ayudó a levantarme. Tomé el edicto imperial con ambas manos. El eunuco principal dijo en voz baja. Todo es culpa de este viejo sirviente por no habérselo explicado claramente a la consorte. Ayer hubo cambios en el palacio. Su Alteza salvó a la familia con mérito. Su Majestad emitió un edicto para nombrarlo Rey Xuan. En cuanto a Su Alteza, es Son Yancy, el hijo adoptivo del ministro Son. Así que ahora usted es la princesa consorte Xuan. Después de que el gran eunuco terminó de hablar, me quedé paralizada en el patio, llorando y riendo. Ella pensó que estaba loca de alegría, pero no sabía que un gran peso se había quitado de mi corazón. Son Yancy. No. Chuen está a salvo. Le hice una señal al mayordomo Son para que diera dinero a los eunucos. Después de que se los llevó, me desplomé en la silla circular. El sudor frío ya había empapado mi ropa. Chuen me envió un mensaje, diciendo que todavía tenía algunas cosas que atender en el palacio. El emperador le concedió un talismán. Yo me mudé a la residencia del rey Xuan un paso antes que Chuen. Esperé 3 días más. Chuen regresó, a diferencia de nuestra última despedida. Esta vez, él estaba radiante, caminaba con vigor. Wan Ning. Chuen, riendo a carcajadas, me levantó en brazos y dio varias vueltas en el patio. Bájame. Dije. Bájame rápido. Tan pronto como me puso en el suelo, con la cabeza dando vueltas, me sujeté a su brazo. Princesa consorte, debe cuidar su salud. Te estás burlando de mí. Entramos a la casa riendo. Chuen me ayudó a sentarme y con impaciencia me contó lo que había pasado en el palacio. Resulta que ese día, él había dejado la residencia Son y encontrado a la princesa mayor. La princesa mayor siempre había gozado del favor del emperador, incluso le había dado una guardia personal, con la ayuda de la princesa mayor. Esa noche, los guardias imperiales habían sido divididos y dispersados por todo el palacio. Cuando Chuen sopló el silbato como señal, los guardias imperiales que irrumpieron en el salón principal eran menos de 80 personas. Al ver que el intento de forzar al emperador era inútil, Chu Yuan, desesperado, intentó asesinar al emperador, pero fue repelido por Chuen. Y ahora, Chu Yuan, nuestro padre emperador lo ha encerrado en la prisión celestial. Probablemente lo mantenga allí de por vida.
Su residencia de príncipe también fue confiscada. La princesa de Linxiang se suicidó en la residencia. Me quedé en silencio por un momento. Y dije lentamente, me gustaría ir a verlo, ¿puedo? Vi a Chuen apretar mi mano. Está bien, dijo. Antes de ir a la prisión celestial, primero fui al pabellón de la primavera para ver a mi hermana. Ahora que yo ya era la princesa consorte Xuan. Mi hermana sabía que nos parecíamos y que si se quedaba en el burdel, podría generar chismes. Así que vendimos el pabellón de la primavera. Mi hermana tomó el dinero y se fue de la capital. Dijo que quería ir a ver el mar. En mi vida pasada, atrapada en la mansión Son, solo veía un terreno cuadrangular ante mí. Ahora, por fin, puedo ver campos de verdad. El día que la hermana Son se fue, a su lado estaba un hombre vestido con un atuendo marcial negro. A Xie Feng lo había salvado yo sin querer en la calle. Después se quedó en el pabellón Sui Chun como guardaespaldas. La hermana se sentía un poco avergonzada al hablar, temiendo que yo malinterpretara algo. Xie Feng no dijo nada, pero la cualidad que irradiaba su ser no parecía en absoluto la de un guardaespaldas. Hermana, con su protección, yo también me siento más tranquila. Pensé que esta sería la propia historia de la hermana. Su vida futura también estaría llena de cosas maravillosas, ¿verdad? Después de despedir a la hermana, fui a la prisión imperial. Los prisioneros aquí no eran gente común. Era mucho mejor que la gran prisión donde estuve en mi vida pasada. Seguí al guardia hasta una celda limpia y luminosa. Chu Yuan estaba sentado junto a un escritorio, sosteniendo un pincel y escribiendo. Digno de ser un príncipe. Incluso en esta situación, no mostraba el más mínimo rastro de desaliño. Chu Yuan oyó el sonido y levantó la vista. Zheng Wanning, ¿cómo sabes que no soy Zheng Wanzuan? Yo llevaba puesta una capa negra. Solo dejaba ver mi cara. El guardia nos miró y, contacto, dijo, su humilde servidor esperará fuera. Después de que el guardia se fue, Chu Yuan se acercó a mí. Solo Zheng Wanning volvería a la prisión imperial para verme. Ahora que me ves caer en esta situación, ¿estás un poco más feliz? Después de mi renacimiento, me casé de inmediato con la del pabellón Sui Chun. Pero esa mujer no eras tú, aunque os parecíais. Pero yo sabía que no eras tú. Retrocedí un paso, presioné las comisuras de mis labios. Simao, ¿vas a decirme que en mi vida pasada, después de mi muerte, te arrepentiste mucho? Sufriste mucho. Por eso, en esta vida, has venido específicamente para compensarme. Chu Yuan guardó silencio. Lágrimas brillaban en sus ojos enrojecidos. Chu Yuan, no soy una tonta. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta de que la forma en que me miras no es normal? ¿Creíste que no sabía que habías renacido? Esto es una estrategia abierta en la que caíste voluntariamente. Simplemente aproveché la poca conciencia que te quedaba. Tú sabías perfectamente que fui yo quien eliminó a las personas a tu alrededor una por una. Pero aún así no me mataste. Entonces, la noche en el pabellón Sui Chun, creíste que era la hermana, ¿verdad? Chu Yuan se dio cuenta de repente. Sonrió con amargura, así que era eso. La que estaba en el pabellón Sui Chun ese día eras tú. Por fortuna te preparaste con antelación. De lo contrario, me habría arrepentido por el resto de mi vida otra vez. Lástima que solo faltara el último paso. Si no hubiera habido un contratiempo en el palacio, el que estaría sentado en el trono ahora mismo sería yo. Pensé que después de convertirme en emperador te daría la bienvenida al palacio Qifeng. ¿Crees que te dejaría subir a ese trono? El rostro de Suyo estaba lívido y murmuró, no entiendo. Con razón la guardia de la princesa obedecía las órdenes de Chuen. Así es Wanning, siempre tan inteligente. Saqué una botella de porcelana de mi bolsillo y la arrojé a la celda. Cresta de grulla, o Qianji, el que más te gustaba usar. Qianji, al menos te irás rápido. Gracias, Wanning. Me gusta mucho este regalo. Ya no hice caso a Chu Yuan. Me di la vuelta y me fui. Un sonido tenue llegó desde atrás. Si no prestabas atención, creerías que era el viento. Esto es, al salir de la puerta de la prisión, Chuen me esperaba no muy lejos. Lo abracé por la cintura. El sol brillante caía sobre su cuerpo, y había un aroma sutil. Chuen, volvamos a casa, Chuen. Mi secreto, quizás tenga que contártelo toda la vida.